Señor. Gloria al que vive, aleluya. Dios les bendiga en esta preciosa noche. Gloria, 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 gloria al que vive, aleluya. Gloria a Dios, gloria al que vive, amados hermanos. Muy buenas noches, el Señor les bendiga de manera especial y grande. Es un privilegio el poder estar en este día o en esta preciosa noche nuevamente con ustedes para poder pues aprender de la palabra poderosa del Señor. Amén. Estamos contentos y estamos agradecidos de parte de Dios, ¿verdad? Por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios va a continuar haciendo en nuestras vidas. Pues para mí es un privilegio, como le dije anteriormente, poder estar con ustedes. Siempre es un privilegio poder, siempre es un privilegio, siempre es un privilegio poder, ¿verdad? Nosotros poder estar en la el privilegio poder estudiar y traer los estudios, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Amén. Así que Dios les bendiga. Déjenme saber si me pueden, ¿verdad?, si está todo bien, si me escuchan bien, por favor, también notifíquemelo para así nosotros, ¿verdad?, en esta tarde poder continuar con el estudio de... Perdonen, ¿verdad?, los inconvenientes. Tratando de, oiga, siempre al principio, no sé, se nos hace un poquito más difícil tratando de ubicar todas las cositas, pero nada, estamos en vivo y a todo color. Disculpen los inconvenientes y nosotros podremos, ¿verdad?, estar haciendo lo propio. Gloria a Dios, aleluya. Permítame un momento, que hay hermanos que me están diciendo algo. Me están diciendo que lo ponga vertical, ya que está pasando algo. Pues lo voy a poner vertical entonces y no lo voy a poner horizontal. Gloria al Señor, aleluya. Me están indicando de que pongan el teléfono a comenzar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga nuevamente. Gloria, gloria, gloria al que vive. Amén. Me estaban indicando, ¿verdad?, de que pusiera el teléfono de otra manera y entonces estoy aquí, ¿verdad?, haciendo los ajustes. Perdonen porque siempre al principio, pues no sé, por alguna razón nos da bastante trabajo, pero no obstante estamos aquí para adorar y glorificar al Señor. No nos enfoquemos, ¿verdad?, en las cositas pequeñas. Nadie es perfecto, no somos perfectos, estamos aprendiendo aquí con esta tecnología y estamos tratando, ¿verdad?, de llevar a cabo lo más importante, que es la palabra del Señor. Amén. Así que el Señor nos ayude, ¿verdad?, en todas estas cosas que estamos tratando de llevar a cabo. Así que les voy a pedir que se pongan en oración, en comunión conmigo, y vamos a orar para el comienzo de esta preciosa clase. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, mi Dios. Señor, porque tú nos has permitido una vez más estar en tu casa, en este hogar, en mi hogar, Dios mío, que se ha convertido en tu casa, Señor, en puerta del cielo, Dios mío, Señor, aleluya, y que podemos aquí nosotros, mi Dios, experimentar tu presencia de una manera bonita y especial, mi Dios. Permite, mi Dios, que cada palabra que salga de mi boca, Padre amado, salga, Señor, ungida por el Espíritu Santo de Dios, Señor, y que podamos nosotros, Dios mío, Padre amado, rendirte a ti toda la gloria, la honra, la pleitesía, porque la gloria y la honra siempre son tuyos, Padre amado. Solamente, Señor, Dios mío, nosotros somos instrumento para la gloria de tu nombre, mi Dios. Te doy gracias por cada amigo, por cada hermano que se está conectando. Y, Señor, te pido que tú les ayudes, Padre amado, que tú abra nuestro entendimiento, que tú prepares nuestros corazones para recibir la palabra que tú tienes en esta noche para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Como le dije, para mí es un privilegio poder estar con ustedes en este día, en esta noche. Y le había dicho la semana pasada que íbamos a continuar, ¿verdad?, el estudio de la lección número 6 del capítulo, o sea, la lección número
16 de Amós. Gloria al Señor, ya que, ¿verdad? Yo no quería correr tanto porque mi interés es que nosotros como pueblo de Dios podamos aprender la palabra y podamos aprender el porqué de las cosas, ¿verdad? Entonces no quiero correr porque yo sé que hay hermanos nuevos, hay otros hermanos, ¿verdad?, que tal vez no son tan nuevos, hay otros hermanos que han estudiado instituto, otros hermanos que han estudiado escuela de ministerio y otros estamos aprendiendo, ¿verdad?, poco a poco. Pues entonces deseo, ¿verdad?, que todos seamos beneficiados para la gloria del nombre del Señor. Amén. Entonces por esa es la razón que decidí que íbamos en este día nuevamente íbamos a comenzar con la lección de número 16, que fue la que estuvimos viendo acerca de Amós, del profeta Amós, que decía la recompensa de buscar a Dios. Y estuvimos hablando de todo lo que había pasado y que el pueblo, ¿verdad?, había decidido no buscar a Dios. Y estuvimos hablando de Jeroboam II, Jeroboam II. En Segunda de Reyes 14:23 dice que reinó Jeroboam por 41 años. ¿Por qué yo quiero hacer esto, verdad? Lo quiero traer y lo quiero recalcar. Porque a veces leemos la palabra y pensamos que Dios trató con el pueblo tal vez en un corto tiempo. Pero la verdad es que el Señor trató con el pueblo de una manera, o sea, muchos años. El trato del Señor fue de muchos años. El Señor fue paciente, el Señor fue tolerante con ellos, amén. Entonces Jeroboam II fue el rey del reino del norte de Israel. Él había conquistado mucho territorio, a un territorio que David y Salomón habían perdido. Él los recuperó y había experimentado, ¿verdad?, el poder él tomar este territorio debido a que Asiria había sido debilitado y no podía impedir la expansión del reino de Jeroboam. Para este tiempo había una gran, el reino se había expandido de tal manera y había una aparente, ¿verdad?, prosperidad. ¿Por qué digo aparente? Porque la prosperidad material y la prosperidad, ¿verdad?, que nos da el dinero no es necesariamente la bendición de Dios. Y lamentablemente estábamos viendo cómo los ricos se aprovechaban de los pobres. Si usted se busca Segunda de Reyes 14:25, usted va a ver que Dios había hablado de que Jeroboam iba a progresar, que Jeroboam iba a poder subyugar, ¿verdad?, y volver a tomar todos esos regiones o territorios. Pero lamentablemente Jeroboam hizo lo malo delante del Señor. Y el Señor en Amós 7:11 le dice que su casa va a morir a espada. O sea que él y su casa van a morir a espada. En Segunda de Reyes 15, del 8 al 11, también ahí lo podemos ver. Después de la muerte de Jeroboam, cuando él murió y fue sepultado en Samaria, 6 meses más tarde, la dinastía de él finalizó con el asesinato de su hijo Zacarías. Es tremendo, ¿verdad?, lo que estaba pasando con el pueblo de Dios y ser el pueblo, reitero, ¿verdad?, y recalco, el pueblo de Dios, el haberse alejado y haberle dado la espalda a Dios y haber cometido injusticia social, lo llevó a que el Señor tuviera que pasar juicios hacia ellos. Lamentablemente, ¿verdad?, al que mucho se le da, también mucho se le demanda, amén, porque la autoridad no es para abusarla. Y los gobernantes, ¿verdad?, en ese tiempo los reyes, Amasías, que era un sacerdote influyente, lamentablemente estaban abusando de los pobres y de los menesterosos. Ignoraron la grandeza de Dios, cometían injusticia social, prevalecía esa injusticia, ese maltrato, el soborno, la influencia de los ricos para venderse hacia los jueces. Entonces, aún Amasías, ese sacerdote influyente, en un momento dado le manda a decir, le dice a Amós que se fuera de allí. Se lo voy a leer para que ustedes lo puedan ver. Amós 7:10 al 11, para que ustedes lo anoten. Es bueno que usted tenga su lápiz, que usted tenga
todo a mano, para que así, ¿verdad?, usted pueda hacer sus anotaciones, bien importante. Amós 7, 10 al 11, mire lo que le dice. Le dice entonces el sacerdote Amasías de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas estas palabras. No le creían lo que Amós estaba diciendo, porque, hermano, el profeta tiene que entender, el que es profeta tiene que entender que el oficio, por decirlo de una manera, es un oficio donde la persona es solitaria, es malentendida, no es bien recibida. ¿Por qué? Porque la gente le gusta escuchar lo que endulza el oído, pero lamentablemente no quieren escuchar cuando Dios habla de arrepentimiento, de volverse a Él, de que tienen que volverse de los malos caminos. O sea, esas palabras a la gente no le gusta. Y lamentablemente por eso es que los profetas viven una vida, ¿verdad?, apartados, solitarios, muchas veces rechazados, vuelvo y reitero. Luego, cuando usted lee el 11, dice: porque así ha dicho Amós, así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Mire lo que dice el 12. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. O sea, lo botaron de Israel porque no querían escuchar la palabra que tenía Amós que decirle al pueblo. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, le estaba dando palabras de juicio, le estaba trayendo a colación lo mal que ellos estaban actuando con sus propios hermanos. Amén. De la manera que ellos habían violado la ley de Dios. Entonces esto no le gustó a ellos. Y le decían en el 13: y no profeticéis, no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que yo soy boyero y recojo higos y silvestres. En otras palabras, lo que le quiso decir Amós a ellos: yo no decidí ser profeta. A mí me llamó Dios porque yo no soy hijo de profeta. Yo no vengo de una, ¿verdad?, de un linaje donde mi padre y el padre de mi padre fueran profetas. Pero a Dios le plació. Yo simplemente estaba ocupado en mis quehaceres en el campo. Yo soy boyero. Boyero quiere decir la persona que con un aguijón le da punzadas al ganado para que el ganado camine. Y yo recogía en la agricultura los higos silvestres. En otras palabras, yo soy pequeño, pero pequeño e insignificante, yo voy a hablar lo que Dios me dio para hablar. Amén. Así que ha sido, ¿verdad?, bien tremendo esto, ¿verdad?, que tuvo que enfrentar Amós, porque Amós hablaba de destierro, Amós hablaba de cautiverio, Amós hablaba de que sus familias iban a perecer a espada. Entonces, por esa razón, no querían escucharlo. Lamentablemente lo enviaron que se fuera mejor a profetizar a Judá. Amén. Entonces, me llama la atención, ¿verdad?, porque, como le decía anteriormente, cualquier parecido con la realidad de este tiempo, ¿verdad?, es mera casualidad. Pero esto me llevó, el Señor me traía acerca de un testimonio de unas personas que fueron donde un abogado. Esto no lleva mucho tiempo. Y estas personas fueron donde un abogado. Estaban desesperados. Tenían un problema real. Le contaron el problema a este abogado y este abogado se aprovechó de su situación. Y el abogado le pidió $400 para un contrato. Pero con ese contrato estaba tan bien hecho, el contrato era legal dentro de las leyes, ¿verdad?, valga la redundancia, judiciales de esta tierra. Pero lamentablemente aquel contrato era ilegal, porque cuando tú lo leías decía ciertas cosas que ellos se libraban de responsabilidad, y en realidad no hicieron nada por estas personas, pero sí se tomaron los $400, ¿verdad?, y lo pusieron en sus bolsillos. Esto es la realidad de lo que nosotros estamos hablando, de la injusticia social. Personas que sabían que no iban a poder hacer nada por esta persona legalmente, pero ellos decidieron tomar ese dinero sabiendo de que no lo iban a poder ayudar. Algo inmoral. Amén. Así que fue un robo, fue una estafa. Pero ¿acaso pasará Jehová Dios por alto esto?
Mi contestación a esto es no, no y no. Y vuelvo y reitero, no y no y no y no. Todos los nos que se le puedan poner al frente de esto. ¿Por qué? Porque hay uno que se llama Jehová Roy. Jehová el que todo lo ve. Jehová el que no deja pasar la injusticia. Que yo le hablaba, ¿verdad?, a ustedes la semana pasada. O sea, Dios no va a tolerar. Dios no va a tolerar la falta de consideración hacia las personas. Dios no va a tolerar la ausencia del amor de Dios en las personas. Dios no va a tolerar las obras de la carne en las personas. Porque el que no ama a su prójimo, no ama a Dios. Así que la justicia de Dios se va a establecer en nuestra vida de un momento a otro. Y es necesario que nosotros como creyentes seamos personas justas, que no cometamos injusticias. Y si cometemos, que podamos rectificar y pedirle perdón al Señor, porque esto no le agrada a Dios. Debemos manejarnos dentro del respeto, la consideración a los demás, ¿verdad? Sea en los asuntos familiares, sociales, eclesiásticos. O sea, porque esto es necesario y es indispensable para la paz y la armonía de cada uno de nosotros. Así que Dios no pasará por alto. Y vuelvo y reitero lo que dije la semana pasada. El que Dios sea tolerante, el que Dios no tome juicio rápidamente para erradicar a la persona o erradicar el pecado, no quiere decir que Dios esté aprobando ese comportamiento. Simplemente de que nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, quiero presentarle, nos habíamos quedado en los juicios de Dios por las visiones que le dio, ¿verdad? Le dio Dios a Amós. Los juicios de Dios que comienza en el capítulo 7, versículo 1 y 2, la destrucción por medio de las langostas. El Señor le dice que si ellos no se arrepienten y ellos se vuelven a Dios, Dios le iba a enviar unas langostas creadas por él, que no eran casualidad, ¿verdad? Porque allá sabemos que para esa área es natural muchas veces que acontezcan estas langostas o saltamontes que se comen toda la vegetación. Inclusive recientemente en África, cerca de Etiopía, Sudán, toda esa área ahí, había una invasión de estas langostas. No es algo que sea verdad, que no sea normal, pero de lo que Dios le hablaba a ellos eran unas langostas que iban a ser enviadas por Dios mismo. Así, porque era Dios pasando juicio. Pero fue tanta la aflicción de Amós que Amós pidió misericordia por el pueblo, por la devastación que iba a venir, por el castigo que iba a venir, por el hambre que esto iba a causar. Y aunque Amós sabía que ellos se lo merecían, él apela a la misericordia de Dios. Y Dios le deja saber entonces a Amós, no sé qué me pasa hoy con Amón, que Amón es uno de los hijos de David. Amós le dice Amós al Señor y le pide misericordia. Entonces vemos cómo el Señor se retracta de enviar ese juicio por amor a lo que Amós le estaba pidiendo. Luego, la segunda visión que se encuentra en el 7:4 al 6, Amós 7:4 al 6, la visión de fuego, que en esta ocasión el profeta ve un fuego que consume parte de la tierra. Me imagino yo, ¿verdad? Y los eruditos creen que era parte de la tierra porque el juicio iba a ser específicamente para el pueblo de Israel, no para el pueblo de Judá. Y algunos comentaristas, pues, ¿verdad?, hablan acerca de esto. Y pensaban que lo que iba a suceder era algo parecido a lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Pero también, ¿verdad?, otros comentaristas creen que puede referirse a una sequía con un calor infernal donde se producirían incendios y agotaría, ¿verdad? Esto agotaría los alimentos y el agua. Entonces los recursos naturales se agotarían. Pero ¿qué pasa? También nuevamente Amós se aflige y pide misericordia a Dios. Y le pide que detenga su mano. Él hace una súplica al Señor. Y Amós apela a que Israel es débil, que es frágil,
que, ¿verdad?, ante la mano poderosa de nuestro Señor. Y aunque Él les recalca que ellos merecen ser castigados, pero le pide misericordia y Dios le concede esa misericordia a Amós. Pero luego hay otra visión. Quiero dejarles saber nuevamente y quiero reiterarlo, que nosotros vemos estas visiones una detrás de la otra, ¿verdad? Que hablan de los juicios del Señor. Y lo vemos, ¿verdad? Pero no sabemos cuánto tiempo ocurrió de la primera visión que tuvo Amós a la segunda. Y así sucesivamente. O sea que esto fue, ¿verdad?, sucesivo. Eso no quiere decir que fue de una que él le dio todas estas visiones. Por eso era que él hablaba y le pedía misericordia. Eso fue paulatinamente. Amén. Entonces vemos la tercera visión, que fue la de la plomada. Eso se encuentra en el capítulo 7, versículo 4. Versículo 4. Dice, me enseñó así. Déjenme buscarlo aquí. El 4. Jehová, Señor, me mostró así. Aquí el Señor llamaba para jugar con fuego. Ese fue el del fuego. El 7. Me enseñó así. Y he aquí el Señor estaba sobre un muro. Es en el 7, versículo 7. Dice, sobre un muro echó a plomo y en su mano una plomada de albañil. Y así sigue. Lo que significa la plomada, que la plomada es un instrumento de albañil. Lo que yo le dije que se utiliza para ver si una pared está correcta o a ver si una pared está, ¿verdad?, torcida. O si un muro está torcido, es verdad, es algo que se toma por un hilo, es un hilo, es hecho de hierro y eso sirve para medir, ¿verdad?, si está torcido o no. Entonces lo que el Señor le estaba queriendo decir a ellos era que los había vuelto a examinar después de haberle dado estas profecías anteriores y los había encontrado faltos de rectitud. O sea, en otras palabras, le había hablado vez tras vez tras vez y le estaba diciendo que venía juicio inminente, que no se iban a poder escapar si no se volvían a Dios y hacían lo que debían hacer, valga la redundancia, acerca de los pobres y el menesteroso. Pero lamentablemente Dios los examinó y los encontró torcidos. Entonces Dios no pasaría por alto. Esta vez Dios no pasaría por alto. Dios no toleraría más el pecado. Estaban corrompidos y la paciencia de Dios había caducado para Israel. Aquí el profeta Amós no intercede por el pueblo de Israel. Así que le dice, sus santuarios serán destruidos, serán asolados. Y ahí le da la profecía a Jeroboam que su familia y él morirían. Segunda de Reyes 15, 8 al 10. Ahí usted puede verificar lo que le pasó, ¿verdad?, al hijo de Jeroboam, Zacarías, que también fue exterminado, ¿verdad?, exterminado a espada. Así que lo que Dios habla, Dios lo cumple. Dios lo que espera con los juicios es que nos arrepintamos, que nos acerquemos a Él. Pero lamentablemente, si hacemos caso omiso, tenemos que pagar la consecuencia del pecado. Amén. Eso es de esa manera. Por lo tanto, por eso es que dice, ¿verdad?, el estudio, la recompensa de buscar a Dios. La recompensa de buscar a Dios es vida eterna. La recompensa de buscar a Dios y estar en paz con Dios es tu dormir tranquilo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz, ¿verdad?, que nos llena, que nos regocija, que nos llena y no sentimos un vacío en nuestro corazón y en nuestras vidas. Cuando usted busca la visión número 4, el canastillo de frutos, capítulo 8, versículo 1 al 14. Yo no lo voy a leer todo por cuestión de tiempo, mis hermanos. Espero que ustedes hayan podido leer, ¿verdad?, los capítulos completos de Amós, el libro completo. Entonces, lo que significaba era que el fruto estaba maduro. Habla del fin. Hablaba que había llegado el fin de Israel. O sea, que Dios iba a pasar el juicio. De cierto iba a pasar el juicio a Israel, porque no se habían arrepentido. Entonces sería arrancada y Asiria la devoraría. Yo le había dicho que ellos tuvieron que ir a Siria, ¿verdad?, y ser subyugados por ese pueblo
que los llevaron a Nínive y lo que se, ¿verdad? Y le vuelvo y le repito, que lo que conocen las 10 tribus perdidas. ¿Por qué? Porque por el comportamiento, porque ellos pensaron que la tolerancia, que el amor, que la paciencia, que la misericordia de Dios tenía que ver, ¿verdad?, que con aprobación de su comportamiento. No, mi hermano, el Señor no aprueba un comportamiento que vaya contrario a la palabra de Él. Amén. Entonces, si usted se busca Números 14, 18, dice, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, o sea, la injusticia, la maldad, todas estas cosas, ¿verdad?, que se hacen dentro de la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable. O sea, Dios no perdona que la persona persista en la iniquidad, en la injusticia, en la rebelión. Ahora, si usted se vuelve a Dios, Dios lo perdona. Pero dice bien claro que el inocente, que Dios no tendrá por inocente al que es culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta la cuarta generación. De eso no quiero apuntar ahí porque lo vamos a ver en Abdías, que habla de la siembra y la cosecha. Pero voy, ¿verdad?, solamente a dejarles con este pensamiento: lo que nosotros sembremos hoy impactará a toda nuestra genealogía, impactará a nuestra descendencia. Así que es bien importante nosotros saber cuál es nuestro comportamiento y nuestras actitudes hoy, que estén alineadas con la palabra de Dios, para que luego nosotros, en vez de dejarle a nuestros hijos un legado de maldición, le podamos dejar un legado de bendición, un legado de respeto, un legado de reverencia y amor al Dios verdadero, que es nuestro Dios. Amén. Así que eso es bien importante. Amén. Luego entendemos, ¿verdad?, que Dios les recalca a ellos y le habla de este canastillo, porque ellos amaban las ganancias que, ¿verdad?, que ellos hacían, que eran ilegales e inmorales. Usted puede buscar Amós 8:5. Ellos estaban locos que pasaran las fiestas solemnes para ellos poder vender sus productos. Anhelaban que pasara el día del sábado, el día de reposo. O sea, que no estaban tomando en consideración los días sagrados del Señor, los días solemnes de Dios, porque ellos lo que tenían en su mente era ganancia, ganancia, ganancia. En su mente todo lo que había era el deseo de la ambición y de la codicia. Y Dios les estaba advirtiendo, gloria al Señor, que ellos iban a tener que pasar por este gran juicio. Se cumplió la palabra, sí, mi hermano. Tardó la palabra para que se cumpliera, porque como le dije, nuestro Dios es tardo para la ira, ¿verdad? Y es grande en misericordia, pero sí se cumplió. Cuando usted ve la visión número 5 que se encuentra en Amós 9, del 1 al 10, usted va si usted lo lee, usted se va a dar cuenta. Yo no lo voy a leer completo, obviamente, porque, ¿verdad?, por cuestión de tiempo. Pero yo espero que usted lo haya podido leer. Cuando usted lee el capítulo 9, del 1 al 10, es la visión del terremoto. Y esto sí se cumplió también. En el año, 2 años más tarde de que Amós había hablado acerca de este juicio, de este gran terremoto que iba a acontecer en Israel, aconteció en todo Israel. Quiero aclarar, no solamente aconteció para los de Israel, el reino del norte, sino que también el reino del sur fue afectado. Inclusive lo que provocó que esto se suscitara, este terremoto, fue que el rey Usías, el rey de Judá, que estaba paralelamente reinando, mientras Jeroboam estaba reinando el reino del norte, fue específicamente porque Usías se volvió altivo. Había comenzado bien y terminó mal. ¿Qué hizo Usías? Él se metió en el templo en Jerusalén y él lo que hizo fue que ofreció incienso y usurpó la posición de un sacerdote. A él no le tocaba ofrecer incienso. Debido a esto, Dios envía este terremoto. Esta historia de cuando él se mete en el templo a ofrecer incienso, usted lo puede buscar en 2 de Crónicas 26:16. Los arqueólogos
han hablado y han encontrado evidencia de este terrible terremoto. Inclusive Flavio Josefo, historiador judeo-romano. Yo tenía el libro de él, lamentablemente no lo tengo aquí donde estoy viviendo ahora, pero en mi casa allá está mi libro de Josefo, Flavio Josefo. Si usted tiene la oportunidad de comprarlo, cómprelo, porque este historiador tiene, valga la redundancia, mucho de la historia del pueblo de Israel, y que él fue partícipe de eso, ¿verdad que sí? Entonces usted lo puede buscar, y Flavio Josefo habla acerca de esto, y realmente el 7 de octubre en el año 759 antes de Cristo, ¿verdad? Vemos que esto aconteció, y los geólogos han encontrado evidencias de que esto aconteció. Sin embargo, quiero que vayan un momentito conmigo al libro de Zacarías. Búsquelo ahí, el libro de Zacarías, capítulo 14:5, para que usted vea que esto fue real. Porque cuando Dios habla, la palabra de Dios se cumple. Dios no habla por hablar. Nosotros los hombres muchas veces, ¿verdad?, hablamos por hablar, pero Dios no habla por hablar. Y vemos, ¿verdad?, en el capítulo 14:5, que también es uno de los, ¿verdad?, profetas menores. Ahí usted lo puede buscar. Y dice: y huiréis a los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la misma manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, con él y todos sus santos. Amén. Ahí hay otra profecía envuelta, pero lo que le quiero recalcar, ¿verdad?, para los últimos tiempos, escatológica, pero lo que quiero recalcar, que ese terremoto ocurrió, y Zacarías, capítulo 14, versículo 15, lo relata. Amén. Y como le dije, este historiador Flavio Josefo también lo habló. Así que tenemos, ¿verdad?, de que tener mucho cuidado cuando nosotros procedemos a la manera nuestra y no a la manera de Dios. Antes de yo proceder a hablarle de la historia, ¿verdad?, de lo que dice Amós en el capítulo 9, versículos, déjenme buscarlo un momentito, porque pasé la página de la Biblia, ¿verdad?, y quiero volver ahí. Amós capítulo 9, donde habla de la restauración de Israel. O puedo hablarle acerca de eso, pero hay unos detalles que yo le quiero dar bien importantes acerca de que la profecía se cumple, mis hermanos. La profecía, cuando Dios habla, se cumple. La restauración de Israel, capítulo 9, versículo 11 al 15, donde Dios ahí le habla de la restauración de Israel, le habla de prosperidad, le habla de que regresarán al cautiverio. Regresarán del cautiverio, hablando, ¿verdad?, de los 70 años que también iba a pasar Judá en Asiria. Ellos iban a volver del cautiverio. También hay un tema escatológico aquí de lo que va a acontecer en el milenio, pero no quiero entrar en eso, porque quiero, ¿verdad?, llegar al punto, ¿verdad?, necesario que yo llegue en esta noche, que el Señor me dirigió a que le diera toda esta información a ustedes. Ellos edificarán nuevamente después, ¿verdad?, que las murallas y el templo sean destruidos. Ellos plantarán en la tierra y nunca más serán arrancados de su tierra. Ahí está hablando en el plan escatológico, cuando el pueblo de Dios, ¿verdad?, sea gobernado por Jesucristo después de la gran tribulación. Después de los 7 años de la gran tribulación, el pueblo de Dios reinará con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para siempre, jamás. Ese pueblo donde el Señor será el Dios de ellos, porque ellos lo reconocen. Después de la gran tribulación, después de los 7 años de la gran tribulación, ellos reconocerán que el Mesías es Jesucristo y no el anticristo. Pero no quiero entrar en eso, porque en otros profetas vamos a estar tocando todos estos puntos que son importantes. ¿Verdad? Será una manifestación de lo que estaba hablando aquí el profeta del versículo 11 al 9.
del regreso de ellos a su patria después del cautiverio. Ahora, bien importante, los israelitas tuvieron que ir a Siria por lo que habían hecho. Judá tuvo que ir a Babilonia por 70 años. Si usted se busca Jeremías 25, usted va a ver que eso estuvo profetizado por Jeremías. Y le dice, ustedes van a ir 25 años al cautiverio porque Judá también se contaminó, es la palabra correcta, con la idolatría, con la injusticia y muchas cosas que cometieron que no agradaba a Dios. Ahora, no solamente cuando se están hablando estas profecías que hablamos anteriormente y la profecía de otros, ¿verdad?, profetas, que hablaron también acerca de la destrucción y de lo que iba a acontecer con el pueblo de Dios. No solamente se cumplió con lo babilónico, el cautiverio babilónico, con el cautiverio de ellos hacia Siria. También esto se cumplió en el año 70, en el primer siglo, ¿verdad?, después de Cristo, donde el general Tito destruye a Roma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí en ese tiempo? Pasó que desde el año 66 Roma quería subyugar y oprimir al pueblo de Dios, a la nación de Israel. Entonces se formó una guerra judeo-romana, judeo y romana, los judíos contra los romanos. ¿Por qué? Porque los judíos se rebelaron contra el pueblo de Roma y no querían volver a ser cautivos, ni quería, ¿verdad?, ser subyugado por ellos. ¿Y qué aconteció? En el año 70, el general Tito, para que ustedes vean lo tremendo de la profecía y de que nuestro Dios es un Dios que cuando habla se cumple, que cuando Dios le dice al hombre, y es necesario que yo le diga esto porque se trata del pueblo de Dios con el cual Dios había hecho pacto. El pueblo que Dios había escogido para él mismo hacerse hombre y venir para darle salvación a los hombres. Y el Señor no pasó por alto, ni ha pasado por alto que el pueblo le dé la espalda a Dios. Y en el año 70 el general Tito destruyó a Jerusalén, saquearon e incendiaron el templo. Del templo solamente quedó el muro de las lamentaciones. Dios me dio el privilegio de estar allí en el muro de las lamentaciones, que es un lugar sagrado para los judíos. Amén. Luego, ¿qué pasó? Se crucificaban hasta 500 personas diariamente. Eso fue la devastación tan grande que hizo el general Tito y los romanos cuando quisieron subyugar nuevamente al pueblo de Israel. ¿Qué pasó con esto? Robaron, violaron a las mujeres, se llevaron la menora o la minora, que eso estaba en el templo, era parte, ¿verdad?, de los artículos sagrados del templo. Se llevaron el arca del pacto. Los judíos fueron exiliados por todas las partes del mundo. O sea, los dejaron ir libres, pero los mandaron por todas las partes del mundo. Y algunos ellos lo hicieron cautivos, los hicieron esclavos de ellos. Fue lo que se conoce como la diáspora, que es una dispersión, ¿verdad?, de un grupo étnico. Así que fue dispersado por toda la tierra. El pueblo de Israel, le estoy hablando en el primer siglo, ¿verdad?, en el año 70. ¿Por qué? Vuelvo y les reitero, porque cuando Dios habla, Dios lo que espera que nosotros escuchemos la palabra de Dios, que nosotros nos arrepentamos, porque si nos arrepentimos tendremos recompensa. ¿Cuál es nuestra recompensa? Vivir eternamente con nuestro Dios, que Dios va a ser nuestro suplidor, que Dios es Jehová Rafa, nuestro sanador, que Jehová es Dios, ¿verdad?, Chama, que siempre estará con nosotros, que Jehová será Jehová Jireh, y etcétera, etcétera, todos los nombres, que Jehová es Jehová Nisi, que Él peleará por nosotros. Pero cuando nosotros insistimos en hacer alianza con las cosas de los hombres, ¿verdad?, y no somos fieles a las cosas de Dios, lamentablemente tenemos que pagar el precio. Porque Dios espera
que el hombre se vuelva a él. Amén. Para eso fue creado, para que el hombre tenga relación con él. Dios quiere que seamos sus hijos, gloria al Señor, y que seamos partícipes de todas estas grandes bendiciones. Yo sé que el tiempo ha corrido, no se preocupen mis hermanos, que si no podemos entrar o si acaso, ¿verdad? Podemos solamente tocar algunas cosas de día, pues eso será lo que vamos a tocar y lo dejaremos para la semana que viene. ¿Por qué? Porque es importante que usted entienda la historia, mis amados hermanos, para que ustedes vean, ¿verdad? Lo terrible que es nosotros hacer oídos sordos al Señor. Y como le dije anteriormente, el Señor no dará por inocente al culpable. Para aquellos que no creen que hay un infierno y que hay un cielo y hay un infierno, hay una paga para los que son justos y buscan a Dios y, ¿verdad? Reconocen, aunque caemos, aunque erramos, pero nos arrepentimos de nuestros pecados y volvemos, ¿verdad? Y nos acercamos confiadamente en nuestro Dios. Amén. Así que hay una recompensa bien linda. No perdamos nuestra salvación por nada temporal, porque nada de lo que está aquí, ¿verdad? Se puede comparar con lo que Dios tiene preparado para nosotros, que dice que es algo que ni oído ha escuchado, ni que ojo ha visto. Así que es algo precioso lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué aconteció con esto en el año 70? Esto aconteció hasta el 73. Hubo esta rebelión del pueblo de Israel en contra de los romanos. ¿Qué aconteció? Bueno, que hubo un grupo de personas, de hombres, de mujeres y niños, alrededor de 1000 personas. Usted búsquelo, eso está en la historia. Usted búsquelo en la computadora, busque eso, ¿verdad? Busque esa historia. Y si no, como le dije, compre el libro de Flavio Josefo para que usted vea esta historia. Esto es historia, esto es verídico, esto no es falacia, mi amado hermano. ¿Qué aconteció? Que en el año 70, cuando todo esto está ocurriendo, de esta desolación tan grande que hace Roma hacia el pueblo de Dios, el pueblo, hay un grupo como de 1000 personas, hombres y mujeres y niños, que deciden irse al área de Judea, cerca del Mar Muerto, Masada. Ahí Masada hay una fortaleza. Dios me permitió en el 2005 llegar allí a Masada. Allí ellos se atrincheraron, allí ellos se guardaron, estas 1000 personas. ¿Por qué? Porque querían evitar que violaran a sus mujeres. Querían, ¿verdad? Se negaban a rendirse hacia los romanos. Se negaban que sus hijos fueran llevados a la esclavitud o fueran vendidos como esclavos. Ellos allí se atrincheran, entonces le hacen frente, ¿verdad que sí?, al ejército romano. Ahora, ¿qué aconteció? Ya cuando ellos se vieron atrapados, que ya ellos no podían más sostener ese tiempo ahí atrincherados, aconteció que los judíos, los judíos varones, las cabezas de hogar de este grupo de personas, cada uno asesinó a sus esposas y a sus hijos, porque preferían verlos muertos que verlos cautivos o ver que Roma violara a sus mujeres. Luego que ellos mataron a sus hijos y a sus esposas, ellos eligieron 10 varones de ese grupo. ¿Qué iban a hacer estos 10 varones? Iban a finalizar la matanza. Estos 10 varones iban a matar entonces a los hombres que habían matado a sus esposas y a sus hijos. Luego aconteció que esos 10 varones escogieron uno que matara a todos los demás 9 varones. Fue un proceso. Y luego ese mismo varón le pegó fuego, el único que había quedado después de haber aniquilado a todos los demás. Él mismo le prendió fuego a Masada, a la fortaleza, y para acabar con su propia vida, porque preferían morir antes de ser cautivos del general Tito. Tremendo, una historia tremenda. Se la recomiendo y le recomiendo que usted estudie, ¿verdad? Estudie esto, valga la redundancia. Ahora, cuando usted va al capítulo, lo que le quiero decir con esto es que al que mucho se le da, mucho se le demanda.
al pueblo de Dios se le demandó mucho porque Dios lo había escogido con un propósito de modelar a todas las demás naciones cómo servirle al verdadero Dios, y ellas se habían corrompido. Pero no conforme con esto, nosotros sabemos la historia después de esto del general Tito. Vemos que en el 1945 nosotros sabemos que el general Hitler prácticamente por poco arranca de la faz de la tierra a los israelitas, donde, ¿verdad?, este Hitler mató a 6 millones de judíos, donde los torturó, donde los metió en cámaras de gas, donde dice que hacía pan de acerrín, que es de madera, ¿verdad? La madera cuando la ponen como en un guayo, por decirlo de esa manera, y ese acerrín, eso que bota la madera, de eso le hacía panes para que ellos comieran, y ellos, desesperados por el hambre, esto lo comían. Mataban a mujeres y niños. O sea, eso pasó en el 1945. ¿Qué ha llevado a Israel a sufrir todas estas consecuencias? Mi hermano, la desobediencia a nuestro Dios, porque la desobediencia acarrea juicio, pero la obediencia acarrea recompensa, que es el tema o el título, ¿verdad?, que estamos viendo en la lección número 16. Pero no conforme con esto, cuando usted se va, ¿verdad?, con lo que pasó con el pueblo de Israel en el 1945, pero había promesas del Señor de que Él los volvería a restaurar. Si usted se va a Isaías, capítulo 60, versículo 8, dice: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Refiriéndose a una, ¿verdad?, esto es una profecía futura que se cumplió en el 1947, cuando los israelitas que estaban por todo el mundo comenzaron a sentir el deseo de regresar a Israel. Y regresaron muchos por tren, muchos regresaron, ¿verdad?, por diversas formas. Dice que en el 1947 regresaron alrededor de 250,000 israelitas que estaban en los diferentes lugares esparcidos por causa del Holocausto, y decidieron regresar a su país. ¿Por qué? Porque ellos sentían en su corazón que el Mesías está cerca, estaba pronto para llegar. Entonces vemos que en el 1948 Israel vuelve, porque es que el Señor habla de juicio, pero habla de restauración. Eso es lo bueno de nuestro Dios. Habla de juicio, pero habla que si nosotros nos arrepentimos, Dios nos restaura, nos vuelve al plan original, nos vuelve al propósito original. Entonces nosotros vemos que en el 1948 Israel vuelve a ser una nación independiente, que no había sido nación independiente desde que se había difragmentado el reino de Salomón por causa de Jeroboam I y Roboam su hijo. Así que ahora vemos el reino, ¿verdad?, que vuelve, la nación de Israel vuelve a ser nación en el 1948. Esto es promesa escatológica de la palabra del Señor. Amén. Por eso nosotros sabemos que ya nosotros estamos a punto de irnos, porque ya las profecías acerca de este pueblo se han cumplido. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué pasa? Automáticamente Israel se vuelve nuevamente nación. Hay una invasión de Egipto, de Siria, de Transjordania, Irak y el Líbano. O sea, que invadieron a Israel e hicieron una guerra cruel contra Israel. Por eso es que cuando Israel se vuelve nación, Israel toma como capital a Tel Aviv, pero no pudieron tomar a Jerusalén como tal, porque allí estaban los gentiles, estaban apoderados de Jerusalén. Pero vemos más luego que en el 1967, en la guerra de los 6 días, que milagrosamente en 6 días Dios le dio a ellos, ¿verdad?, la victoria para que expulsaran a estos gentiles de Jerusalén, y ellos se apropiaron de la santa ciudad.
Yo he mencionado esto otras veces, inclusive los generales entraron llorando, los de Israel entraban llorando y decían que ellos vieron al ángel de Jehová que iba delante de ellos con una espada y que le daba la victoria sobre los gentiles. Gloria al Señor. Ellos lloraban y decían: oh Jerusalén, hemos llegado para nunca más volver a salir de ella. Que esa es la profecía, ¿verdad? En parte cumplida aquí en el versículo 14 y 15 de Amós, pero que también hay una parte escatológica que se va a cumplir más adelante en el tiempo del milenio. Así que esto es algo glorioso, mis hermanos. Es algo, ¿verdad?, que yo me deleito en poder leer y escudriñar la palabra del Señor y ver en qué tiempo nosotros estamos. Amén. Ahora, mi hermano, ¿usted cree que esto ha sido suficiente para el pueblo de Israel? Para que el pueblo de Israel haya aprendido. No, mi amado hermano. El pueblo de Israel no ha aprendido la lección todavía. ¿Por qué? Porque ellos no han querido aceptar a Jesucristo. No todo el pueblo, porque hay gente israelita que son cristianos. Amén. Pero si usted ahora mismo va a Israel, su corazón se le va a compungir. ¿Usted sabe por qué? Porque toda la herencia cultural que tienen ellos, que son, ¿verdad?, hablando de la historia de nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero, vuelvo y reitero, que no es una falacia. Ellos se los han entregado en las manos a los católicos, donde en esos lugares, en lugares principales, por ejemplo, en la parte de Belén, donde, ¿verdad?, nació Jesucristo, ahí hay una catedral, y debajo de esa catedral es que usted baja al lugar donde nació Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos han tomado en poco. Para ellos esto no significa nada, porque ellos vieron a Jesucristo como un profeta más. No lo vieron como su salvador, porque ellos esperaban un salvador que fuera militar, para que ellos pudieran, para que este rey militar lo que hiciera fuera que los pudiera librar de las naciones enemigas. Pero ese no era el propósito de Jesús. Jesús quería darle vida y vida en abundancia. Amén. Por eso es que esto va a acontecer en la segunda venida de Cristo, cuando se acabe la segunda, las 7 años de tribulación. Jesús viene en la segunda venida, que va a atar a Satanás por 1000 años, va a acabar con el falso profeta, va a acabar con el anticristo, y luego entraremos, yo digo entraremos porque nosotros somos partícipes de todo esto, juntamente con las naciones que quedaron vivas en ese tiempo e Israel, entraremos ¿a qué? Entraremos a lo que es el milenio, un reino teocrático dirigido por nuestro Señor Jesucristo. Pero no quiero dejarles saber que ellos aún menosprecian en estos momentos. Si usted va a Israel, vuelvo y reitero, se le compunge el corazón, porque ellos lamentablemente, Capernaum para ellos no significa nada. Caná, donde se ocurrió las bodas ¿verdad?, en las bodas que el Señor hizo el milagro de cambiar el agua en vino, eso para ellos no significa nada. La vía dolorosa para ellos no significa nada, porque Jesús para ellos en estos momentos no es el profeta, no es el Mesías, es un profeta más, como lo sería Mahoma, como lo sería Buda, ¿verdad? Lo comparan a estos profetas, ¿verdad?, de estas religiones o herejías. La única diferencia que nosotros entendemos que Alá, o sea, Mahoma, que Mahoma y que Buda, ellos siguen muertos y en su tumba. Ellos no han vivido, no han revivido, no han resucitado. Pero Jesucristo resucitó y está vivo. Gloria al Señor. Y dice que está a la diestra del Padre. Y no solamente que está a la diestra del Padre, que intercede por usted y por mí. Amén. Así que somos más que privilegiados. Amén. De nosotros servirle al verdadero Dios. Entonces, cuando usted vaya a Israel, usted se va a dar cuenta que el catolicismo, el islam, los musulmanes, ¿verdad?, que es el islam, la religión judía ortodoxa, porque todavía hay gente que practica la religión judía ortodoxa. Yo sé que ustedes lo han visto en algunos momentos, que tienen los gorros
o sombreros negros, vestidos de negro. A mí me tocó en un avión sentarme con uno de ellos y él pidió que por favor lo cambiaran de lugar, porque aparentemente como es ortodoxo no quería ser, por alguna razón, podría ser que yo, me imagino yo, no es que fuera de esa manera, pero tal vez como ellos creen, ¿verdad?, en esto, en la ley de Moisés, aparentemente tal vez él podía entender que tal vez cerca de mi persona podía contaminarse. Inclusive su comida era la comida que ellos le llaman la kosher, esa comida que era especial para ellos. Cuando nos repartieron la comida, yo estuve al pendiente y la comida de él era diferente. Así que los judíos, ellos todavía practican, ¿verdad?, la religión judía o judaica con lo, ¿verdad?, de la ley de Moisés. Pero lamentablemente muchos no practican esa religión. Inclusive cuando estuvimos allá, vuelvo y reitero, el judío que nos estaba llevando era el guía nuestro, que nos llevaba y nos trasladaba de un lugar a otro y nos daba, ¿verdad?, nos hablaba de la historia, porque para él es una historia, no era algo que para él era, que a él en realidad se le preocupara. Para él era insignificante eso. Vemos que él en un momento dado, cuando nosotros vamos, ¿verdad?, del mar de Galilea hacia Capernaum a través de una embarcación, él se le pregunta a él en un momento dado, y le preguntaron que si le podíamos llamar judío, y él nos respondió, o a la persona que le preguntó, que a él principalmente no le gustaba que le dijeran judío, que a él le gustaba que le dijeran israelita. ¿Por qué? Porque judío es la religión. Amén. Así que hasta ese punto ha llegado el pueblo del Señor. Por esa razón es que ellos todavía les falta ser procesados, ¿verdad?, en la gran tribulación. Así que es algo bien tremendo, que ellos van a tener que pasar por esto porque han sido desobedientes a la voz de Dios. Pero mis hermanos, no pasemos por alto. Mire, lamentablemente se me fue el tiempo y no quiero entrar entonces al libro de Abdías. Lo vamos a ver la semana que viene. Como quiera que sea, estamos aquí, estamos en cuarentena, ¿verdad? Aunque no sabemos cuándo vamos a volver a retomar todas las cosas, pero no importa, porque si no puedo dar la clase yo, en algún momento otra persona del grupo de nosotros, de los maestros que tenemos en nuestra iglesia, lo van a poder, ¿verdad?, impartir esta clase. Bien interesante. Le había dicho la semana pasada que se leyeran el libro de Abdías, que solamente es un capítulo con 21 versículos. Es el libro más pequeño del Antiguo Testamento. Y ahí Dios nos va a hablar, ¿verdad?, de algo bien importante que pasó en este tiempo. Es necesario que nosotros vayamos paso a paso. La semana que viene le vamos a hablar, ¿verdad?, del por qué el juicio al pueblo edomita, al pueblo de Edom, por qué el juicio hacia ellos, y vamos a tomarlo con calma, nos vamos a tomar el tiempo, porque queremos que aprendamos, amén, queremos aprender como yo he aprendido a través de todos estos estudios. Así que, ¿verdad?, no lo dije al principio, porque, ¿verdad?, pues estuve ese pequeño problemita que siempre tenemos, ¿verdad?, al principio de comenzar la transmisión, pero quiero, ¿verdad?, que ustedes reciban saludos de nuestro amado pastor, de su esposa, de su familia, de la oficialidad de nuestra iglesia. Para nosotros es un privilegio, es un honor que ustedes, mis hermanos y amigos, se conecten con cada uno de nosotros, ¿verdad?, en estas transmisiones. Importante para la Iglesia Cristiana Misionera, que nos, como decía nuestro pastor, que me uno a las palabras que él hablaba el día del martes. Es importante que nosotros nos conectemos, ¿verdad?, para que así nosotros podamos disfrutar de la palabra del Señor, ¿verdad?, porque en estos días son días malos, que hoy más que nunca tenemos que estar empapados de la palabra del Señor y tenemos que saber el porqué de las cosas. Y sobre todo, que me agrada de estas lecciones, no estamos trayéndolo de los juicios, es que tenemos que hablar de los juicios que hablaron los profetas, porque es necesario. No lo estamos haciendo para amedrentar a la gente, no lo estamos haciendo para intimidar, lo estamos haciendo para que usted entienda de que nuestro Dios es un Dios verdadero, que nuestro Dios es un Dios santo, que nuestro Dios demanda santidad de nosotros. Ahora, quiero dejar saber, ¿verdad?, que porque a veces nosotros pronunciamos
o proclamamos, ¿verdad? Un versículo que dice, sin santidad nadie verá al Señor, pero no solamente eso se queda ahí, dice, buscad la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dios quiere que estemos en paz con todo el mundo, que en lo que sea por cada uno de nosotros, que si de nosotros queda, que podamos estar en paz. El que es pacificador va a conseguir recompensa. La palabra dice, bienaventurados los pacificadores. Amén, así, porque ellos verán a Dios. Amén, yo quiero ver a mi Dios. Yo quiero ver a mi Dios, yo quiero, ¿verdad?, ser partícipe de todo esto que Dios tan lindo, ¿verdad?, nos habla a nosotros, que tiene para nosotros. Yo quiero ver a un Israel restaurado. Yo quiero, por eso yo oro por Jerusalén, por eso yo oro por Israel, por eso yo oro por la iglesia de Jesucristo en este tiempo, mi hermano, porque el reloj profético, de acuerdo a las profecías, reitero nuevamente, que nosotros estamos viendo, nos dejan saber que verdaderamente pronto la iglesia de Jesucristo nos vamos de esta tierra. Y verdad, es algo que nuestro pastor vez tras vez lo dice en sus predicaciones. Alzad vuestras cabezas, que nuestra redención está cerca, aleluya. Que cuando la higuera esté floreciendo, nosotros entendamos de que, verdad, que pronto nos vamos con el Señor. Así que tenemos, verdad, que estar preparados. Tenemos que hacer arreglos con Dios. Estos tiempos se prestan para que si estamos un poquito alejados de Dios, nos volvamos nuevamente a Dios. Amado hermano y amigo, que si tú no conoces a Dios, tú hagas la paz con Dios nuevamente. Usted no sabe la satisfacción y lo lindo y lo poderoso y lo bello que es cuando usted se acuesta en la noche. Usted saber que si usted se va con el Señor, usted no amanece, no ve el día, ¿verdad? El siguiente día, usted saber que hay una seguridad de que usted se va con el Señor y que cuando el Señor venga a buscar su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero y nos iremos a morar con el Señor y allá participaremos de las bodas del Cordero, gloria al Señor, y de allá participaremos de muchas cosas que Dios ha preparado para sus santos, para aquellos que obedecen a Dios. Es una recompensa eterna para aquellos que buscan y han decidido servir a Dios. Así que, mi hermano, no pierda tu salvación por nada ni por nadie. Saquemos todo aquello que no nos, ¿verdad?, no nos conviene de nuestras vidas. Vamos a perdonar, vamos a ayudarnos unos a los otros, vamos a ser considerados. No seamos, ¿verdad?, personas que nos hagamos de la vista larga e indiferente hacia las personas que tienen necesidad. Si Dios nos ha proveído un poco de pan a nosotros, vamos a partir ese pan y vamos a compartir con las demás personas. Vamos a compartir esta palabra con los que no conocen a Cristo, para que ellos vengan a tener esa paz y esa verdad, eso que usted y yo tenemos, amén, esa vida eterna, gloria al Señor. Así que les insto, mis amados hermanos, que continuemos en este caminar. Y que, como dice nuestro pastor, que aunque estamos lejos, que verdad, por la distancia, por lo que está aconteciendo, que estemos más unidos que nunca. Que en nuestras oraciones le demos gracias a Dios por nuestra iglesia. Le demos gracias a Dios por nuestro pastor, por nuestros líderes. Oremos por nuestros hermanos que están pasando situaciones. Oremos por la gente que ha sufrido esta pandemia en Nueva York, en los lugares, verdad, que ha sido devastador. O sea, oremos, oremos, oremos. Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros oremos y no seamos indiferentes al dolor de las demás personas. Amén. Así que les amo, les quiero mucho. Le envío, ¿verdad?, como de igual manera, como dice nuestro pastor, un abrazo a la distancia. Espero que este estudio haya sido de gran edificación para ustedes. A mí me ha edificado de una manera tremenda. La gloria sea para nuestro Dios, porque toda la gloria y toda la honra son del Señor. Yo me considero como Amós. Yo era del monte, yo era del campo, de pugnado adentro, ¿verdad? De allí, de aquel lugarcito que tal vez una persona diría, de allí de donde podrá salir algo bueno, de pugnado adentro. Pues yo quiero dejarles saber que de allí me sacó el Señor, me lavó, me limpió, me lavó con su sangre preciosa y me hizo instrumento. Y le doy gloria a Dios, ¿verdad? Porque no solamente soy yo la que salí de aquel lugar. Hay un grupo de personas que salió de allí que también conocieron de Dios y le servían a Dios aún en mi niñez.
Estas personas y hoy día son pastores y son pastoras. Así que yo agradezco a Dios por su misericordia. Ustedes no saben lo agradecida. Cada día le doy gracias a Dios por lo lindo y lo maravilloso que Dios ha sido conmigo. Y no solamente porque me ha permitido impartir una clase o me ha, ¿verdad? Capacitado, ¿verdad? Porque el don y el talento viene de Él es el que lo pone. Pero no, en eso no es lo que yo me regocijo. Mi regocijo está de que yo no le conocía y Dios me permitió conocerle. Él me tenía en su agenda cuando yo no merecía nada de Él. Así que mis hermanos, regocijémonos en el Señor y no perdamos de vista la grandeza, la maravilla y el poder de nuestro Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buenas noches. Gracias por su atención y que el Señor les continúe bendiciendo. Los hermanos que dejan sus oraciones, déjenlas por ahí, se van a estar orando por ellas. Siempre nos notifican quién, ¿verdad? Pidió oración y nosotros, ¿verdad? Estamos orando por esas peticiones. Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta la semana que viene. Y a su nombre, gloria. Dios les bendiga, mis amados.